Buenas tardes. Hoy tenemos en esta sesión de Educar para Ser Humanos, esta serie de conversaciones que estamos desarrollando desde Ojo de Agua, Ambiente Educativo, pues a Marta Martínez Muñoz. Buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, Javier. Y Encantada de estar aquí. bienvenida. Marta es socióloga, doctora en sociología, es investigadora especializada en necesidades y derechos de la infancia y en evaluación de proyectos de cooperación. De hecho, tienes una página web, creo que es enclavedeevaluación.com, ¿puede ser? .com. Correcto, Sí. correcto. Y ahí Solo hay... Sí. permíteme que me has hecho doctora Ah, y soy licenciada. licenciada. Eh, por si acaso, en muchos lugares se confunden porque es verdad que hice los cursos de doctorado, pero luego no sustenté la tesis. Así que Ajá. soy licenciada. Te agradezco el Licenciada. regalo del título, pero nos Bueno, quedamos ahí, en licenciada. vale, no es muy relevante para mí la cosa del papel, No, lo que importa es la persona. no, pero Pero sí, vale. toda precisión Por viene ser, bien. por ser Claro que honesta, sí, más que sobre claro que sí. todo. Y bueno, Marta investiga en temas de necesidades y derechos de la infancia desde hace décadas y con una vinculación muy intensa con Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y también Ujú. es miembro de una red que es la Red Internacional de Reflexión con Niños, Niñas y Jóvenes, ¿no? Y eres La formador, red Reír. Red Reír. Y Red eres Reír, es que tiene un nombre maravilloso. Sí, Sí. y eres profesora en programas de diplomatura en Chile y Perú, ¿puede ser? En Chile, en Perú y en Argentina, que es un Ujú. programa que tiene Claxo, el Sí. Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene sede en Argentina, pero es hemisférico. Sí, en Ajá. esos tres Muy bien, muy espacios bien. estoy Y, acompañando procesos de formación. sí, y yo conocí a Marta, bueno, a través de una entrevista que le hicieron en prensa con un titular que me llamó mucho la atención, ¿no? Que decía, la infancia no puede ser un periodo de preparación para la vida, ¿no? Y cuando leí ese titular, inmediatamente me metí en la entrevista y vi un poco, bueno, la leí, ¿no? Y bueno, pues esa entrevista era a raíz de la publicación de uno de tus últimos, o tu último estudio, ¿no? Que lo has hecho en colaboración con Santi Morales, Santi Morales Santi Morales, sí, es que argentino, que es sociólogo también también. sociólogo y bueno, que lo habéis escrito entre los dos, habéis hecho el estudio entre los dos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, me interesó mucho bueno, este libro que me decías que lo tenías tú ahí a mano, si lo puedes enseñar, Lo tengo aquí. que se titula Adultocentrismo, ¿qué piensan los niños y las niñas? Las, las chicas y chicos. Ah, las chicas y chicos, sí, es que no lo leía bien, las chicas y chicos. Pues en la entrevista de prensa, donde se mencionaran varios asuntos y también esto, pues esta obra, pues me pareció muy interesante porque era como, no sé, como un estudio de opinión en el que en una conversación previa que tuvimos, me dijiste, bueno, eso de dar voz me, me resulta un poco así, ¿no? Pero bueno, pues hacer de altavoz de la opinión y del sentir y del pensar de chicas y chicos, ¿no? Ujú. Eh, y entonces esto como no es muy habitual, pues bueno, mi compañera Mariana y yo venimos del mundo de la educación también, de una experiencia de educación que hemos terminado, pero que a lo largo de 25 años, pues tenía esta intención también, ¿no? Con sus aciertos y sus errores, por supuesto. Y, y entonces, pues nos parecía muy interesante poder contar con tu opinión, con tu testimonio, más bien, de lo que piensan las chicas y los chicos sobre esto que habéis llamado adultocentrismo o que se ha dado en llamar adultocentrismo, que en realidad es cómo son las relaciones intergeneracionales, ¿no? Cómo los adultos nos relacionamos con los jóvenes fundamentalmente, con niños también, por supuesto, y cómo ven ellos estas relaciones, ¿no? Correcto. Entonces, cuando dices, Marta, para empezar con el aperitivo, cuando dices que la infancia no puede ser un periodo de preparación para la vida,
¿Qué querías decir con esta expresión? Bueno, Javier, permíteme que en primer lugar os dé las gracias por vuestro interés y por haber hecho este contacto, ¿no? Mira, desde finales de los años 80, yo diría que ha habido una auténtica revolución en la investigación y en el acercamiento que las personas adultas tenemos con las niñas, niños y adolescentes. Y ha habido una revolución en términos pedagógicos, en términos sociológicos, en términos antropológicos, y ya algunos autores empezaron a cuestionar. Yo hablo desde la sociología, yo soy socióloga, pero bueno, es verdad que me relaciono con colegas de muy diversas disciplinas y podríamos hablar de ciencias que abordan la vida de las niñas y niños. Mi interés es saber cuál es el lugar que ocupa las niñas y niños en la estructura social, en la sociedad. Cuando hablamos de que la infancia no puede ser un periodo de preparación para la vida, muchos colegas desde hace ya muchos años partimos de la idea de que el mundo tiene una suerte de lo que llamamos crononormatividad. Y es que los niños están en fase de preparación, las personas adultas, si recurres al diccionario, nos dice que somos aquellas que hemos llegado a cierto grado de perfección, que a mí me resulta agotador entenderlo porque además no responde a la realidad, y las personas mayores serían las que han dejado de ser funcionales al sistema. Tenemos una gráfica al respecto con una suerte de curva de N. ¿Qué significa esto? Pues significa que estructuramos la sociedad de tal manera que lo que pueden aportar las niñas y niños se considera de menor importancia, de menor entidad, de menor interés, y que la vida verdadera es la que se considera la vida verdadera, es la que ocurre durante la etapa adulta. En esa entrevista que tú leíste, me la hizo Diana Oliver, que es una periodista estupenda que colabora con muchos medios, pero en concreto con El País, y que tiene muy buen ojo para pues, hacer un periodismo con enfoque de derechos. Yo le decía, imagínate que la vida es como un hogar, como un piso, como una vivienda, y que la vida de verdad, la que consideramos perfecta y la importante y la seria, se desarrolla en el salón y a los niños los tenemos en la salita de espera hasta que consideramos que han desarrollado todas sus capacidades y entonces pueden participar. De hecho, algunos colegas sociólogos eh, hablan de que esta jerarquía asimétrica se puede comparar con una suerte de clases de edad. Fíjate lo que te estoy diciendo, clases de edad. Pero incluso vengo ahora mismo de un evento que te comentaba con otros colegas del Childish Institute, em, que hablamos de este régimen de jerarquías que tenemos absolutamente interiorizado y que de manera secular hemos considerado que lo que tienen que ver, lo que tienen que decir, lo que tienen que opinar o lo que tienen que considerar las niñas, niños y adolescentes no es tan capital, no es tan nuclear, no es tan importante como lo que tenemos que decir las personas adultas. Y podríamos establecer una suerte de dicotomías en que los niños están en el ámbito privado, las personas adultas en el público, los niños juegan, las personas mayores solo trabajamos. em, digamos, un montón de elementos en los que de alguna manera despreciamos, minusvaloramos lo que las niñas y niñas tienen que aportar. Y acabo de escuchar un concepto de un colega que me ha encantado, eh, que él habla de cómo hemos normalizado ese silencio. Y yo le decía que esa normalización del silencio me hacía evocar a regímenes antidemocráticos, a regímenes autoritarios, en los que silenciamos las voces de aquellos que consideramos que son prescindibles para la vida verdadera, que es la que se desarrolla cuando somos seres perfectos. Entonces, eso es lo que decimos. Em, en todas las etapas de la vida nos estamos preparando, eh, todas las etapas tienen un proceso de formación y lo que no podemos hacer es despreciar aquello que consideramos que aún no ha cumplido la edad legal. Bueno, aquí la psicología evolutiva tendría mucho que decir, Ujú. pero de hecho algunos autores lo expresan de una manera tan gráfica que le llaman, en inglés serían
Human Becoming and Human Being, los que aún no son seres humanos y los que ya son seres humanos. Uno lo escucha y lo aplica a cualquier otro colectivo y es llamativo. Lo que pasa es que consideramos que como son pequeños, que como son de menor importancia, que como son, pues tenemos más naturalizada esta suerte de, mm, pues de egocentrismo adulto, por decirlo de Ya, alguna forma. ya. Bueno, te comentaba justo antes de comenzar la conversación que me habían denegado la adquisición del libro en una biblioteca pública, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que esta palabra no estaba en el diccionario y que no resultaría un tema de interés para los lectores de la biblioteca pública, ¿no? Y me decías que eso te parecía tremendamente interesante em, y bueno, como un reflejo más de cómo es la situación, como decías tú, de los niños, las niñas y los jóvenes dentro de la estructura macro de la sociedad, ¿no? Me parece súper llamativo esto que me has comentado. A mí me ocurrió otra cosa similar y es que hace unos días fui a comprar el libro con una amiga y me acerqué a la casa del libro y pregunté por el libro y me dijo, vaya usted a la sección de autoayuda. Oh, Y entonces yo le dije, no es un libro de autoayuda. Dice, ah, pero es que un libro con ese título, si está, lo tenemos en la sección de autoayuda. Fíjate, Javier, que un libro, que una palabra no aparezca en el diccionario y que por lo tanto una red de bibliotecas públicas considere que no es de suficiente interés, o que un libro que recoge las voces de las niñas y niños para opinar de una desigualdad estructural que se considere un libro de autoayuda, pues no dejan de ser diferentes indicadores de lo muy institucionalizado que tenemos ese sistema tan asimétrico, pero que no lo vemos. Yo creo que yo siempre digo, ahora entraremos en debate los dos, pero eh, yo desde hace muchos años digo que el adultocentrismo es a la infancia como el patriarcado es a las mujeres. Ojalá tuviéramos el nivel de debate y de reconocimiento, aunque también tenemos resistencias, que tenemos con los derechos de las mujeres. Bueno, ahí estamos, picando piedra, como decimos de manera coloquial, porque es un trabajo de picar piedra, pero sigue habiendo muchísimos elementos que ponen en evidencia, pues esto que estás diciendo, ¿no? mm, Nos podría ocurrir incluso, yo hace algunos años tuve un debate en una universidad pública porque quería poner una asignatura que llevara ese nombre. Y la gerente de la universidad me decía, pero es que eso no existe. Entonces, imagínate que hoy pidieras un libro en una universidad y dijeras, es un libro sobre el racismo, o es un libro sobre el machismo, o es un libro sobre el capacitismo. Y la bibliotecaria te dijera, uy, no, es que eso no existe. Bueno, pues es un indicador, yo te agradezco muchísimo que me lo compartas, de que hay que hacer pedagogía en no pocos espacios. ya. Claro, porque, bueno, como te decía, mi interés fundamental es conocer, bueno, o dar a conocer de alguna manera, ¿no? Porque para conocerlo más a fondo, digamos, en el libro se puede ver cuál es la percepción que tienen niños, niñas y jóvenes sobre todo, ¿no? Porque, bueno, explicáis, ¿no? En la introducción que, bueno, la muestra, eh, sobre todo hay 200, casi 200 y pico personas Mm. que han respondido. Mm, La inmensa mayoría, o la inmensa mayoría, como 170 o algo así, creo recordar, eran en Argentina, pero también muchas más chicas que chicos. Y aunque hay respuestas de chicos o chicas de 6 años, según he podido ver, y gente de hasta 25, en el tramo de la adolescencia, entre los 13 hasta los veintitantos, es el mayor número de respuestas, ¿no? Por ubicar un poco luego cuando podamos entrar a cuál es la percepción que tienen, ¿no? De las relaciones entre ellos y los adultos. A ver, con respecto a la muestra, para aquellas personas que les interesen los detalles más técnicos, es un estudio de carácter exploratorio. Por lo tanto, nuestra voluntad no es, digamos, extrapolar de que todo aquello lo que nos han dicho a mi compañero Santi Morales y a mí opinan el conjunto de las niñas y niños. Pero es verdad que es la primera vez que se hace una consulta sobre este tema a las niñas y niños. Y lo que hemos querido es abrir una pequeña brecha. Confiamos en que esa muestra la podamos ampliar,
Pero como todo estudio exploratorio, lo que tiene la voluntad es de contribuir al estado del arte y decir, mirar, aquí hay un aspecto que nos parece que está poco estudiado, o mejor dicho, los estudios sobre adultocentrismo que ya han entrado con fuerza desde hace unos años, más en inglés que en castellano, generalmente siempre se han hecho desde posiciones adultas. Lo que quisimos es subvertir esa situación y decir, bueno, somos las personas adultas, por muy investigadores que seamos, y dentro del ámbito de la investigación también hay de la investigación en derechos de la infancia hay muchas corrientes, pero por muy investigadores que seamos y que queramos escuchar las voces de los chicos y chicas, en este tema tenemos una carencia y nos pusimos a ello. Y eso fue un poco. Entonces, se priorizó más porque la muestra fuera más amplia y que hubiera respuestas lo más espontáneas posibles, que en buscar una muestra representativa que se pueda extrapolar a diferentes países. Eso para quienes sean amigos de los aspectos más positivistas o metodológicos del asunto. Bueno, no, te lo preguntaba porque, claro, leyendo el libro, yo he quedado Ujú. muy impactado en algunas, Impacta, impacta, en, Javier. en algunas, leyendo algunas de las respuestas textuales, ¿no? Que, que se reflejan y me preguntaba, ¿no? Según leía, me preguntaba, pero realmente no me cabe en la cabeza que pudieran suceder ciertas cosas, ¿no? Y por Ujú. eso te preguntaba, ¿no? Si era representativa, bueno, si era representativa, que ya me dices que no, ¿no? Que no puede ser, o que no era tampoco la intención que fuera representativa, sino simplemente, ¿no? Eh, por Sí, eso, no era la intención porque tampoco teníamos el presupuesto para ello. Este es un estudio que hemos sacado, Santi y yo, robándole tiempo a nuestros tiempos de trabajos, militancias, compromisos y demás. Pero nos parecía interesante esto que dices, ¿no? Eh, bueno, abramos este debate. Ya hemos recibido un montón de feedback de diferentes colegas, abramos este debate y ahora si hay alguna institución interesada en abrir un estudio que recoja esto de una manera, con una muestra que sea representativa, adelante, nosotros encantados, ya seamos nosotros o sean otras y otros. Entonces les planteamos tres grandes preguntas, que esto para mí es la clave. eso es. No, no, no si conoces, porque no, ¿cómo lo defines? O sea, ¿qué es para ti el adultocentrismo? Presumimos que lo van a entender. Luego, ¿qué ejemplos nos puedes dar en tu vida cotidiana en las que hayas sentido esa situación, en la familia, en la escuela y en el ámbito comunitario? Y una tercera pregunta, que son como tres capítulos nucleares del libro, aunque no en exclusiva. ¿Qué consejos nos daríais a las personas adultas para ser un poquito menos adultistas? Y esas son las tres grandes preguntas que hicimos. Y a partir de ahí, como tú muy bien dices, lo que vino a continuación nos sorprendió de manera capital. Bien es cierto que tanto Santi como yo trabajamos de manera cotidiana porque acompañamos, porque participamos en espacios, incluso con niños y niñas que ya están en procesos de organización, que este es un elemento fundamental, y por lo tanto, digamos, lo que ha salido no es ex novo, pero sí nos ha sorprendido la precisión. ¿Qué es definir, Javier? Definir es describir un término con la mayor precisión posible, ¿no? Eso es definir de alguna Ujú. manera. Pues lo que nos ha sorprendido es la precisión con la que ellos y ellas consideran que se expresa el adultocentrismo. Y si eso lo ponemos en diálogo, no lo hemos hecho en el libro, pero lo haremos en algún momento, con lo que estamos y están publicando otros colegas, es impresionante lo que hemos encontrado. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué es para ellas y ellos el adultocentrismo? Pues mira, lo hemos dividido como en cuatro grandes categorías. La primera es que el mundo adulto es superior. Y esto es una evidencia que vienen poniendo los estudios sobre el tema a lo largo de los últimos años. La segunda es que lo adulto deviene en el parámetro, en la medida de todas las cosas, superioridad y parámetro. La tercera es que les Perdona, negamos su Marta, opinión. perdona, Marta, Sí, ¿podrías explicar esta?
porque la primera yo creo que se entiende bien, pero esto que el adulto deviene en parámetro de... ¿Podrías explicar un poco Sí, más? perdona, Javier, iba a contarte las cuatro y Ah, luego a vale, detallarte cada una de ellas, ¿vale? Primero te iba a dar como la panorama global y luego entro en cada una de ellas, si te vale, parece bien. La tercera es que les negamos la opinión y que tenemos ausencia de respeto al respecto. Y la cuarta es que lo adulto es un mecanismo de poder y de dominación. Esto cuento cada una. Mira, la superioridad como el mundo adulto. Nos dicen, la diferencia de edad no puede ser un fundamento de la desigualdad. Esto es una categoría nuestra, pero deviene en lo que se conoce, en cómo hemos buceado en todas y cada una de esas opiniones, que no te creas que eran cortitas, ¿eh? Algunas definiciones son sumamente detalladas. Entonces nos dicen, ustedes no pueden decir que solo por ser mayores, porque ustedes se creen mejor, porque subestiman nuestra capacidad, porque solo lo adulto importa, porque ustedes se creen perfectos, no pueden despreciar y considerarnos inferiores. Y el segundo elemento de los aspectos de superioridad es que es omnipresente y absolutista. Y aquí hacía la colación con esto que te decía el colega, ¿no? De la violencia del silencio. Yo hago muchísimo análisis cualitativo con la palabra de los chicos y chicas, ¿no? Y me ha sorprendido que como si se hubieran puesto de acuerdo chicos y chicas de diferentes países y de diferentes edades, la palabra que más se repite en este grupo de respuestas es todo, en todo sentido, en todo momento, en toda forma, en todas las ocasiones, en todos los espacios. Y eso te da cuenta del nivel de omnipresencia que ellos perciben que nosotros, en los que nosotros nos creemos superiores. Lo segundo que me preguntabas de lo adulto como parámetro tiene que ver con un aspecto de narcisismo generacional, de las personas adultas somos el patrón y el modelo a seguir. El refranero español está lleno de aspectos o de cultura popular a este respecto. ¿Qué nos dicen? Todo gira en torno a ustedes se creen el centro del universo, la sociedad pone en el centro las prioridades y necesidades del pensamiento y de las personas adultas, pero no de las niñas y niños. Entonces, ustedes son el patrón, la medida de todas las cosas. El tercer aspecto, que tiene que ver con la negación de la opinión y la ausencia de respeto, pues lo que nos vienen a decir es que sus opiniones son oprimidas, que no les escuchamos, básicamente, luego nos lo dicen después. Solo se tienen en consideración sus opiniones, solo consideran la forma de ver el mundo de las personas adultas, las ideas de las personas mayores son las únicas válidas, ustedes se creen que tienen todas las respuestas. Claro, te está dando una idea de ustedes son infalibles. O sea, se creen superiores, están en todos los espacios, ustedes son la medida. Claro, nunca se confunden, son perfectos, como nos dice la RAE. Y por lo tanto invisibilizamos esas capacidades. Y hay que nos dicen, no tienen en cuenta nuestros sentimientos, ustedes no son empáticos, creen que por ser adultos merecen todo el respeto. De hecho, en otras investigaciones de otros asuntos que nos hemos encontrado también sobre qué piensan sobre las personas adultas, por ejemplo, hemos hecho investigaciones, se me ocurre sobre qué opinan las chicas y chicos acerca de la violencia. Y nos perciben como personas que no les damos importancia. ¿Te sabes esta frase tan terrible y que circula cada vez que hay un escenario de bullying, de maltrato, de son cosas de niños? Pues no les estamos dando importancia a su palabra. Esto es lo que nos están transmitiendo. Y claro, todo eso deviene en un escenario de poder y dominación donde todo el sistema sociocultural, pues el liderazgo lo tienen las personas mayores. Y esto es su palabra. Quiere decir, nosotros lo que hemos hecho es tratar de clasificar, como toda definición, para ver de qué se compone. ¿Sabes de esa frase que a veces dicen los niños pequeños? Eh, Mamá, papá, ¿de qué está hecha la luna?
Dice, pues les hemos preguntado, chicos, chicas, ¿de qué está hecho el adultocentrismo? Y esto nos han dicho, de un elemento de superioridad, de ustedes son la medida de todas las cosas, ustedes nos niegan el respeto y tienen el poder y la dominación en todo. Esto en esencia es lo que nos han venido. Ya, ya. Eh, claro, cuando un adulto escucha esto, eh, mm, yo lo vuelvo a escuchar y vuelvo a sentirme impactado de nuevo, ¿no? Porque incluso, para ser honesto también, bueno, yo no tengo una percepción, digamos, muy amplia y muy global, sino de relaciones con niños y niñas, aunque he trabajado con un grupo de niños y niñas durante muchos años, ¿no? Cientos de niños y de niñas profesionalmente y también personalmente, ¿no? Eh, pero a veces me he cuestionado hasta qué punto tiene validez la opinión de ellos. Esta opinión que recibo, ¿no? Digo, pero ¿realmente Ujú. es así? ¿Lo es así en mi experiencia personal? No, no lo estoy cuestionando, es decir, es la información Te entiendo que viene, perfectamente, Javi. que viene de estas personas y yo la recibo, claro, con todo mi contexto eh, y entonces pues siendo relativamente consciente de esta situación incluso, ¿no? Porque, bueno, habrá grados de conciencia en cuanto a los derechos los derechos o las oportunidades de expresión o como queramos desarrollar de los jóvenes de las- y de las jóvenes y de niños y niñas, ¿no? Eh, Ujú, decías que había tres ámbitos donde esto se concretaba, ¿no? Que ujú, preguntabais sobre, bueno, digamos, esta primera pregunta sobre qué es el adultocentrismo es un poco cómo ves estas relaciones intergeneracionales, ¿no? Cómo las percibes, cómo las vives. Y luego enfocabais en tres ámbitos, ¿no? La familia, digamos, el centro educativo, la escuela y el ámbito comunitario, ¿no? ujú. ¿Qué diferencias, si es que las hay, entre unas y otras y qué relaciones han sido más significativas que han podido expresar en estos distintos ámbitos? Pues mira, aquí es muy interesante. Bueno, las respuestas comunitarias fueron menos y entonces las desistimos porque eran muy poquitas respuestas. Pero, perdón, todo lo que tiene que ver con familias y escuela es muy interesante. Por ejemplo, hay cuatro grandes aspectos que salen en los dos espacios, que son, es un espacio donde nos limitan y prohíben, es un espacio donde no tenemos voz, donde no se nos escucha, basado en el autoritarismo y donde vivimos episodios de humillación y subestimación. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que no se ubica con la misma intensidad en la familia y en la escuela. De hecho, la escuela, ellas y ellos lo perciben sobre todo como un espacio autoritario y la familia como un espacio limitador y de prohibición. Estamos hablando de prácticas adultistas. Pero me parece muy interesante algo que has reflexionado con respecto a la respuesta anterior y en lo que me gustaría ser muy precisa. Tú dices, claro, uno lo lee y dice, ¿realmente es tanto? Hay un aspecto que creo que es fundamental, que nos hemos encontrado que ha sido una constante en todas las respuestas, y es que no hay un sentido de revancha intergeneracional. Nos lo expresan, yo diría que sin odio, sin voluntad sino como con voluntad de que les escuchemos. Y eso me parece muy importante, porque además suele ser común que en determinados espacios se diga, se defienda cosas como es que las niñas y niños son muy egoístas. Y tú dices, ¿todos? ¿Te basas en algún estudio? ¿Todas y todos? Y quienes nos dedicamos a esto decimos, pues es curioso porque cuando nosotras hacemos investigación, lo que nos encontramos es niños y niñas comprometidos, no solo con sus problemas, sino con la vida de las otras y los otros. Tienen un profundo sentido comunitario. Lo digo porque
Cuando les pedimos los consejos, que si quieres los vemos después, son todos propositivos. No hay una voluntad, hay una voluntad de llamar la atención, pero hay una voluntad conciliadora, me atrevería a decir, ¿vale? Bueno, en ese contexto, lo que nos vienen a decir es que em, la escuela es mucho más impositiva, ¿de acuerdo? Y la familia es limitadora, donde las verdades adultas nos dicen son incuestionables. El por qué lo digo yo, o... Pero claro, eso si nos quedamos en lo micro, Javier. Ahora, en otro espacio de reflexión en el que estaba participando con colegas, eh, ha salido una metáfora que es muy común y que nos sirve mucho en materia también, por ejemplo, de feminismo, ¿no? Podríamos hacer un adultómetro. Claro, para algunos, gunas, negar la voz es un mecanismo de violencia, pero no es lo mismo negar la voz que abusar, maltratar o violar a un niño o una niña o cometer un genocidio en vivo y en directo, aprovechando que estamos estos días de nuevo con un silencio mediático sobre lo que está ocurriendo en Palestina. ¿Qué quiero decir con esto? Que son muchas las situaciones de violencia en las que viven las niñas y niños, unas más, yo les llamo microadultismos, y otros que tenemos episodios estructurales. Te pongo otro ejemplo, Javier. El verano pasado hemos vivido una situación que si a cualquiera de nosotros, tú incluido seguro, que siempre has trabajado con chavales y habéis trabajado en un espacio comunitario y horizontal, nos dicen no nos lo creemos, pero hemos convertido probablemente al sujeto más en mayor situación de vulnerabilidad en términos de migración internacional y de geopolítica, como son los niños que migran solos sin referentes familiares, nos hemos convertido en sujetos de odio. Ha habido un partido político que se ha dedicado a criminalizar de manera permanente. Digo el verano pasado porque creo que llegó a su máxima expresión. Eso es violencia. Es una violencia que se expresa verbalmente, pero que se concreta en les expulsamos, les tratamos como... Bueno, eso es parte de la violencia estructural de la que estamos hablando. Pero también la desconsideración en términos cotidianos que ellos viven. Claro, no es lo mismo decir mi mamá me impone o mi papá me impone la ropa que yo me debo poner a estamos asistiendo a un infanticidio y parece que aquí no ocurre nada. Hay grados. Entonces, esta, o por ejemplo, hace años, eh, por poner analogías que creo que pueden ayudar, hace años hacer un chiste machista no era objeto de crítica. Hoy sí, porque nuestro estándar al respecto ha cambiado, porque nuestra cultura sobre las violencias patriarcales han cambiado. Pues en esta situación estamos también. Entiendo. Em, claro, en algún momento, bueno, esta cosa de que decías que la parte de los consejos, la verdad es que igual que me ha impactado cuando expresaban, ¿no? Tengo aquí algunas notas de las expresiones De sus literales. testimonios, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una chica cuando habla en su familia dice muchas prohibiciones sin explicación, ¿no? El O por qué lo digo yo. ignoran lo que siento, creen que lo que digo no es en serio. Lo digo porque estas expresiones sí que ayudan a aterrizar más un poco esta percepción, ¿no? que tenemos, porque es cierto que, bueno, yo tengo la sensación también de que eh, desde hace tiempo también se viene reflexionando, y bueno, por lo menos en mi caso personal, ¿no? Desde que mi mujer y yo fuimos padres, o ella fue madre, bueno, pues aquí nos planteamos muy seriamente.
bueno, no solo el proceso del parto, sino luego cómo satisfacer las necesidades, ¿no? Porque una de tus especialidades decía era necesidades y derechos, ¿no? Entonces, claro, eh, es necesario y ahí hay un factor psicológico, creo yo, muy importante uno, poder ver la situación, que es lo que necesita el bebé y, digamos, de alguna manera yo descentrarme para satisfacer las necesidades del bebé, del niño o de la otra persona, ¿no? Por un lado, pero por otro lado hay factores también, hablo en lo micro, a nivel inconsciente, donde, bueno, pues nosotros hemos sido criados y educados en un contexto determinado, en una sociedad concreta y de alguna manera arrastramos pues muchos patrones, ¿no? Esta frase tan común que dice que te haces padre y dices: "Uy, me veo haciendo lo mismo que me decía mi madre a mí, ¿no?". Y hay este Cometiendo mecanismo, los mismos errores. bueno, algunos los mismos y otros distintos, ¿no? Pero que viéndolo, creo que ahí hay un ejercicio muy importante de toma de conciencia de nosotros como adultos en las relaciones con los niños, pero me parece al mismo tiempo extremadamente complejo y difícil porque, bueno, no es solo en ese ámbito, en el ámbito, aquí hablaba de la escuela, pero perdón, de la familia, pero en el ámbito escolar es muy grande también, ¿no? Y, Ujú. y decías que ahí en el ámbito escolar lo que se manifestaba fundamentalmente, ¿no? Es Era el autoritarismo y carencia de voz. autoritarismo, ¿no? El autoritarismo y la Ujú. carencia de voz, ¿no? A Eh, ver, la pregunta es si los chicos y chicas nos están transmitiendo esto. La pregunta es, ¿escuchamos suficientemente? Y claro, no podemos comparar las pautas de crianza de hace 40 o 50 años que las actuales han cambiado, pero también es verdad que hay elementos estructurales que son mucho más invisibles, ¿no? Y que el impacto de cambiar y de introducir modificaciones en estructuras, pues que tienen, eh, digamos, praxis ancestrales, pues son muy lentas. Esto es evidente. Pero hay una cosa que está clara, que es que eh, si ellos perciben a la escuela como un espacio de autoritarismo y de carencia de voz, algo está fallando. Y algunos colegas están reflexionando. Bueno, aquí podríamos hablar, hay algunas representaciones sociales asociadas a la infancia de manera histórica, ¿no? Eh, en la familia se percibe que los niños y niñas son propiedad de los padres y nada más lejos de la realidad. Un sujeto no puede ser propiedad de otro. Em, y en la escuela, pues se consideran ciudadanos en preparación y que por lo tanto son el futuro. Entonces son esta lógica de propiedad y esta lógica de ciudadano, preciudadano en construcción permite un concepto que sacamos en el libro y que a mí me gusta mucho y que rescatamos de una feminista a la que yo tengo un profundo respeto intelectual, que es Rita Segato, de estos mandatos adultistas. Y tú lo señalas. Em, Nos cuesta reconocernos como personas machistas, nos cuesta reconocernos como personas racistas, pese a todos los avances y sensibilizaciones, nos cuesta. Pues de alguna manera también nos cuesta reconocernos como personas adultistas e incluso, eh, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando se publicó la entrevista del País, varios colegas me escribieron y me dijeron, ¿has visto los comentarios? Sabes que todo artículo en un medio público se comentaba, ¿no? Y yo no los había visto y entré. Y solo me faltaba que aparecieran los terraplanistas, literalmente, porque son unos exagerados, esto no ocurre en España, bueno, están hablando de América Latina, pero como que no escuchamos a los niños. Entonces, para mí y para nosotros, ¿no? El principal indicador de la presencia de ello es la negación por parte de las personas adultas. De hecho, es muy común
que en formación a personas adultas, cuando empiezas a hablar de temas de derechos, hay gente que te dice, bueno, bueno, ¿y las obligaciones? Porque ya tienen muchos derechos. La contracara de los derechos no son las obligaciones, son las responsabilidades. Pero no hay ningún otro colectivo, salvo convertir a los niños migrantes en sujeto de odio, no hay ningún otro colectivo al que se le podría decir sin ánimo, digamos, sin que se le ponga a uno la cara colorada, bueno, bueno, no vamos a hablar de los derechos de la mujer, que ya tienen muchos. No sé si me explico. Esto es lo que queremos poner en evidencia, que se trata de un sistema mucho más invisible y más sutil, aunque tiene expresiones estructurales. No es lo mismo nacer, eh, ser niño o niña y nacer en el siglo XIX o en el siglo XVII. La historia de la infancia es hermosísima de estudiar, y hay historiadoras e historiadores que han investigado mucho al respecto. En España tenemos muy buenos, pero también en otros lugares. Pero tampoco es lo mismo ser niño que ser niña, tampoco es lo mismo pertenecer a una cultura o a otra, y tampoco es lo mismo nacer en el norte global o en el sur global. Y te recuerdo, y lo vuelvo a decir porque en cualquier ocasión que tengo oportunidad lo señalo, te recuerdo cómo se han referido algunos responsables políticos del Estado de Israel a la infancia palestina, calificándoles prácticamente como sin el derecho a la existencia. Bueno, pues yo no creo que pueda haber mayor expresión de violencia que negarle a alguien ese derecho a la existencia, ¿no? De no humanidad se les ha llegado a calificar. Es muy fuerte, es muy fuerte. Em, con ese ánimo, en algún momento en el libro, con un ánimo, digamos, propositivo también de, bueno, Ujú, si realmente eh, las personas, niños, niñas, jóvenes, reciben, expresan esta sensación y hacemos el ejercicio de escucharlo, bueno, yo me parece que es extremadamente difícil proponer, proponer cambios, ¿no? Porque en algún momento decís, bueno, no se trata de hacer una niñocracia. Y en otro momento decís, bueno, no se trata tampoco. Entonces es que ahora tenemos que hacer todo lo que dicen los niños. Y literalmente decir la respuesta rotunda es ujú, no. La respuesta rotunda es no. Y ahí hay como un territorio por explorar que es extremadamente complejo. Aun en definir que sí y que no. Mientras estaba reflexionando, antes de tener esta conversación, pensaba, bueno, pues igual. Claro, un niño de 4 años puede decirte, pues es que yo quiero tomar toda la golosinas que quiera, ¿no? Y el adulto que está a su lado, pues puede decir que sí, puede decir que no, puede escuchar esto y decir que sí, o puede escucharlo y considerar que no. Entonces, la frontera en donde debemos escuchar, y esto lo enlazo con otra cuestión que se me planteaba, que es, bueno, vale, escuchamos, pero ¿escuchamos solo? ¿Escuchamos y decidimos nosotros, los adultos, sin que ellos participen en la decisión? ¿Escuchamos y compartimos la decisión? Y esto unido también a las distintas etapas evolutivas. No es lo mismo una chica de 21 años que uno de 13, que uno de 4, ¿no? Aunque hay muchas complejidades y de alguna manera lo sé por experiencia también, porque, bueno, de alguna manera nuestra experiencia ha sido una de las, digamos, categorías en las que podría incluirse sería la de educación democrática. Es decir, vamos a en un cierto espacio y tiempo, ¿no? Donde vuestros padres y madres delegan su responsabilidad en los adultos que estamos aquí, los acompañantes, bueno, pues vamos a decidir algunas cosas juntos, ¿no? En lo que se refiere a la convivencia y a tus propias decisiones, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco con este ánimo propositivo de si hay experiencias bien comunitarias
de sociedades o de culturas o bien pedagógicas, demás, que tú puedes conocer donde los niños, niñas, jóvenes, ¿no? Pues tengan un papel más preponderante. Mm. Mira, yo creo que algunos colegas pedagogos de referencia que yo sé que compartimos, por ejemplo, Freire, eh, habla del diálogo como un elemento clave. O sea, el diálogo parte del principio de que yo reconozco al otro, a la otra persona, como sujeto de interlocución. Ese es un principio básico. Si te escucho es porque te respeto y entiendo que lo que tienes que decir es válido. Y no deja de ser llamativo que cuando les preguntamos a las chicas y chicos, vale, ustedes definen el adultocentrismo así, nos dicen que en la escuela y en la familia está ocurriendo todo esto. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que nos dicen es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Pero ojo, tú lo has dicho muy bien, no les vale cualquier escucha. Y el nivel de detalle con el que ellos nos piden que esa escucha tenga ciertas características es llamativo. Y lo quiero leer con sus palabras para ser tremendamente respetuosa con lo que nos han dicho. Dicen, aprendan a escuchar, desnaturalizando creencias, estando abiertos a nuevos aprendizajes. Escuchen más, pero de forma atenta y con paciencia. Escuchen en todo momento. No es una pérdida de tiempo. Hagan una escucha igualitaria, sin juicios, sin comparaciones, exenta de un trato de minoridad e inferioridad y sin egos. Como tú muy bien dices, es impresionante. O sea, es impresionante toda la caracterización, porque me atrevería a decir, Javier, que incluso algunos políticos se han aprendido el eslogan de que hay que escuchar a los niños y se quedan ahí, en la superficie. Estos niños y niñas han buceado hasta las profundidades del adultocentrismo. Eso significa, bueno, y lo segundo que nos han pedido es empatía. Claro, si yo te escucho y te considero, pues lógicamente tengo más capacidad para ponerme en el lugar del otro. De hecho, nos dicen en no pocas ocasiones, sean el adulto que querían tener cerca cuando ustedes crecían, Esto que es, no deja de ser, esto es tremendo. es hermosísima. O sea, acuérdense, empaticen con nosotros y no cometan lo que tú me decías hace un rato, ¿no? No cometan inevitablemente lo que hicieron con ustedes, ¿no? Pero cuando nos hablan del respeto y buen trato, hay creo que es un chico, no recuerdo, creo que es un chico que nos dice, basta, 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 como diciendo, por favor, escúchennos. Em, tenemos sentimiento, generen un vínculo sano y de confianza con nosotros y nosotras. Y luego nos piden un poquito más de humildad y tiempo. Y los más pequeños nos piden sobre todo tiempo para jugar. Como tú muy bien dices, em, no se trata del establecimiento de una niñocracia, pero si yo te escucho, si yo te oigo, no es lo mismo que si te escucho, y si te escucho con todos estos niveles de caracterización, mi capacidad de empatía, buen trato y respeto se va a multiplicar. Eso está claro. Em, y de hecho, no deja de ser casualidad que la palabra de las niñas y niños, por ejemplo, en los procesos judiciales por debajo de determinada edad, no sea obligatoria, porque no se considera una palabra eh, colegiada, competente. De hecho, una buena parte del no reconocimiento de los abusos es no inventes, no fantasees. Em, ¿Eso significa que hagamos lo que ellos quieran en todo momento? No, en absoluto. En todo caso, a mí aquí siempre me gusta decir, yo no soy pedagoga, yo no soy psicóloga, yo soy socióloga. Y lo que planteo, lo planteo en términos societales. Luego tenemos situaciones de la vida cotidiana que tienen una expresión de esa estructura. Pero yo lo que planteo es, o lo que planteamos en este caso, tanto Santiago y yo, que los dos somos sociólogos, aunque trabajamos con niños y niñas. Cuando el mundo apuesta por relaciones intergeneracionales y escuchar todas las voces, se enriquece. Y además es más respetuoso con una buena parte de su población. A esto es a lo que estamos apelando. Sí, que al final.
es bastante sencillo, ¿no? Quiero decir, bastante sencillo y bastante complejo al mismo tiempo, ¿no? Porque no tenemos Ujú, la cultura de escucha, ¿no? ujú. Pero, pero es bastante sencillo, es como parar, ¿no? Parar y reconocer al otro, como decías, ¿no? Y, Claro. y a partir de ahí, pues ver qué surge. En el ámbito familiar, pues será de una manera, pero en el ámbito escolar, bueno, la familia tiene su, digamos, su mochila en el sentido de que, como decías tú, tiene prácticas ancestrales que si nos remontamos a generaciones anteriores, pues claro, ha habido un autoritarismo muy, muy grande, ¿no? Aunque, bueno, Fíjate, yo siempre, sí. siempre pongo de ejemplo uno de los primeros libros de sociología de la infancia que se escribieron en este país, de Enrique Gastón, eh, Maño, vamos, de Aragón, un profesor de Aragón, tenía un libro que se llamaba Los niños hablan cuando mean las gallinas. Utilizaba un refrán popular y creo que el subtítulo, no lo recuerdo, por ahí lo debo tener, era para una sociología de la infancia. ¿Qué viene a decir? A los niños no se les escuchaba bien. Calla, no te toca, esto es cosa de adultos, ahora no hables. Y eso no significa que convirtamos una reunión familiar en una suerte de lo que tú dices, ¿no? Bueno, entonces ahora, pero podemos encontrar espacios donde todas las edades se encuentren de manera más inclusiva sin despreciar esas voces. Es que se sienten subestimados, ¿no? La mesa de niños, la mesa de adultos. El menú de niños, el menú de adultos. Bueno, llegamos a tal punto que se ha utilizado esta suerte de categoría que funciona muy bien en términos periodísticos, que es la niñofobia. Se ha escrito ya bastante al respecto, pero cada vez tenemos más espacios, hoteles, viajes, aviones, restaurantes libres de niños. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, desde hace años, no nos aburrimos. Imagínate que vas a un hotel y pone hotel, en este hotel está prohibida la entrada a personas pelirrojas, o a personas negras, o a personas árabes. Nos parecería que es un motivo de discriminación. De hecho, yo hace ya muchos años utilizo la palabra que esto es un apartheid generacional. Luego te salta gente y te dice que tiene todo el derecho a pasar sus vacaciones de manera tranquila. Entonces, la última vez que participé en un debate en la cadena SER, que se lo tomaron a chufla, con todo el respeto, pero se lo tomaron a chufla, y yo era la única que trataba de hacer ver que había un componente de discriminación importante. Yo acababa de volver de Chile y les conté que nada más entrar en el avión, se sentó a mi lado una mujer con su bebé y al mismo tiempo se sentó a mi lado un señor con su traje de chaqueta, su corbata y con su celular de última generación. Y su comentario fue, pues vaya, éramos pocos y parió la abuela. Como diciendo, claro, tenemos delante un vuelo de 11 horas y me ha tocado aquí un bebé a mi lado que no va a parar de llorar. Y yo conté en la radio, bueno, ese señor no dejó de roncar en todo el viaje y el bebé durmió plácidamente con su mamá. Luego, y sabemos perfectamente que en cualquier tren que cojamos cualquiera de nosotros, no sabemos las reuniones que está coordinando todo el mundo, el menú, en fin. Presuponemos que son los niños y niñas. Entonces, cuando dices, bueno, es que yo tengo derecho a pasar unas vacaciones sin que me molesten los niños, y yo siempre digo, y yo tengo derecho a pasar unas vacaciones sin que me molesten adultos groseros, que no se saben comportar públicamente. Pero ponemos el foco, o sea, hacemos una presunción de entrada. Y te vuelvo a decir, y en aquel vuelo cuando nos levantamos, me acuerdo que la mamá del bebé y yo, porque además habíamos conversado, porque fue muy grosera la actitud del señor, fue ¿quién ha molestado aquí? ¿Este señor que roncaba o el bebé que no se le escuchó en todo el vuelo? Pues, Hay pues algo, esto nos tiene que hacer. hay algo interesante, una paradoja interesante ahí, ¿no? Porque hablando de la definición de lo que era la infancia y la definición de lo que era la adultez, ¿no? Como el grado de perfección, ¿no? Esta anécdota que cuentas me parece muy interesante, ¿no? Porque el adulto, este hombre trajeado, lo que revela es un egocentrismo muy Que nos lo marcado dicen, claro. que es, digamos, una característica,
que se atribuye fundamentalmente a la infancia, ¿no? Bueno, Claro, entiendo yo como un proceso, ¿no? Que el claro. egocentrismo tiene su función psicoevolutiva, ¿no? Ujú, Y parte del proceso es descentrarse relativamente, ¿no? No totalmente, porque entonces dejaríamos de ser individuos como tales, ¿no? Pero me parece muy interesante esta visión, ¿no? Que da por hecho la perfección y bueno, pues en algunos aspectos, pues esta persona no reflejaba una madurez eh, psicoemocional muy desarrollada, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé, esto me parece tremendamente interesante, muy revelador en cuanto a, bueno, pues, no sé, cómo estamos de eso, ¿no? De egocentrados, ¿no? Que es de alguna manera mm. parte de la cuestión troncal que estamos tratando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vengo ahora de un evento que te he dicho que estaba participando un chaval que tiene 15 años, Mm, Francisco Javier. Francisco Javier, cuando habla de temas climáticos, yo tomo nota, porque yo, más allá de considerarme una ciudadana mínimamente concienciada, mm, él habla de cosas y de conceptos y de situaciones que yo no tengo en mi imaginario cotidiano. Y yo estoy más cerca de los 60 y él tiene 15. Entonces, asociamos, claro, alguien puede decir, no, pero es que es un niño superdotado. No, es un niño con capacidad y que ha tenido la oportunidad de expresarse, pero presumimos, por ejemplo, estos días, Javier, ha vuelto a salir de nuevo el debate, que es cíclico, parece que se puede concretar en reducir la edad de derecho al voto a los 16 años. Que esto históricamente aparece y desaparece como el mm, Guadiana. La reacción que ha habido en redes sociales, pero incluso de personas progresistas y de izquierdas, es espectacular. Porque lo que vienen a decir, supuestamente, es que como hay un proceso de derechización de los jóvenes, si les damos esa oportunidad, abrimos la puerta a que ganen la derecha. ¿Te acuerdas de cuál fue el debate en el Congreso de este país para negarle el derecho al voto a las mujeres? ¿Te acuerdas? Exactamente el mismo. Entonces, apelar al criterio de capacidad, entonces yo me pregunto, ¿nos hacen un examen de capacidad política cada vez que votamos? Y hay chavales con 15, con 16, con 17 años, con 20, que tienen muchísima más capacidad política que, en fin, que muchos dirigentes que tenemos y que hemos tenido. Entonces, hay algunos autores que defienden que el derecho al voto debería de ser desde el nacimiento, que es un tema bien disruptivo. Lo que quiero decir es que el tema del adultocentrismo tiene un fuerte componente de capacitismo, en el que presumimos que la madurez es patrimonio de las personas adultas. Y no es verdad. Y por eso, en no pocas ocasiones, yo tengo una colección como de 200 artículos, los uso para clase, mm, en el que se utiliza la palabra infantil como insulto. mm. Todos los políticos, todos, o sea, no salvo a ni uno, de todo el arco parlamentario, de todo. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que su actitud es eh, inmadura? Pues diga inmadura, pero no diga infantil. Esta mañana en la radio estaba escuchando yo muy tempranito que me sentaba a trabajar y estaban todo el rato, bueno, es que es una actitud muy infantil, es que es una actitud muy infantil. Y yo decía, ojalá rejuveneciéramos la política. Ojalá, si escucháramos más, en lugar de decir, no hay que ampliar, no hay que reducir la edad del derecho al voto porque van a votar derecha. ¿Por qué no nos preguntamos qué tipo de sociedad estamos creando para que los chavales de 16 años consideren que la extrema derecha es una opción viable? Pero el foco de la culpabilidad, porque es culpabilidad, la ponemos en la gente joven y no en la situación política. ¿Te das cuenta? Bueno, pues aquí hay un argumento que a mí me parece que es adultista, que es que
No, yo tengo sobrinos que se dedican a la política activa y que tienen análisis políticos mucho más afinados que los míos, porque están en el día a día. Y yo les puedo sacar 30 años de diferencias y Sí, de otros temas. sí, nosotros lo hemos visto también porque cuando das la oportunidad de dialogar, como decías previamente, pues bueno, hay un abanico hablo de mi experiencia, ¿no? Cuando he estado con chicos y chicas, ¿no? Y sobre todo adolescentes. Pues hay un abanico muy amplio de personas con muy distintos capacidades madurativas, expresivas, de Exacto. responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diferencia y un análisis que es puramente empírico y experiencial, es que un niño o una niña de más edad no necesariamente es más responsable. Yo No, he tenido montones de experiencias de personas que tenían más edad, todos menores de 18 años, pero de personas que tenían menos edad y sin embargo eran más responsables. Eh, claro, lo que pasa es que aquí yo creo, no sé si compartes conmigo, Javier, que la psicología evolutiva clásica ha hecho no poco bien a, a esta lógica, porque además de ser eurocéntrica, pues estaba basada en, quiero decir, en patrones que en el momento que un niño se sale del percentil, todo, y yo he trabajado, por ejemplo, en zonas de la Amazonía peruana, eh, donde las niñas y niños van al cole en canoa. Y a mí las niñas y niños me han transportado con 8 con 9 o con 10 años en su canoa. Y yo no sé, vamos, a mí me pones a manejar una canoa y probablemente la canoa se me dé la vuelta. Te estoy poniendo un ejemplo, pero es real. Entonces, claro, si a esos niños yo les aplico la lógica de conocimientos de los informes tal, pues, y te dicen, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, y dices, pues depende si tengo que subir y bajar un cerro para ir al cole. No es la línea recta, es el zigzag. Entonces, despreciamos ese tipo de conocimientos. Y como tú muy bien dices, eh, pues no necesariamente tiene que ver con la edad. Y aquí es verdad que la sociología de la infancia no se lleva muy bien con la psicología evolutiva más clásica. ya, ya, ya. Bueno, también Tenemos posiciones diferentes. sí, Mm. sí, sí. Bueno, entiendo también que la psicología evolutiva pues también ha, digamos, estandarizado, categorizado, Exacto, ¿no? En exacto, etapas exacto. para facilitar la comprensión, para simplificar, pero la complejidad humana es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues cuando vas a tratar con seres humanos, pues te das cuenta de que todas esas categorías y todas esas etiquetas, pues son difícilmente, no solo en el ámbito de la infancia, en cualquier ámbito, ¿no? Son Ujú, difícilmente, digamos, la realidad es tan compleja que no entra dentro de la caja de una etiqueta en concreto, ¿no? ujú. No sé si vas a decir algo, perdón. No, 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 no. No. Eh, Estaba suspirando solo. vale. Porque también en el libro mencionas que, bueno, como mi foco fundamental es el de la educación, ¿no? Mencionáis a una, creo que es una pedagoga, Estela Quintar, que no había oído hablar Ujú, de ella y tengo por investigar, ujú, en relación al sistema educativo, ¿no? Que es como una estructura junto con la familia, ¿no? Como que es una estructura muy, bueno, las chicas y los chicos decían fundamentalmente autoritaria, ¿no? ujú. Y que decía que la finalidad de los sistemas educativos, estoy leyendo literalmente la cita, desde su origen ha sido dominar, Dominar. porque no surgieron para liberar o emancipar a alguien, sino por una necesidad político-económica. Ujú, A mí esto, claro, yo resueno mucho con esta visión, ¿no? Y digamos, esta frase lo que hace es, desde mi punto de vista, manifestar de forma muy clara cómo la estructura escolar es una caja muy hermética, ¿no? Que ujú, es extremadamente difícil de transformar y que, sin embargo, al mismo tiempo tiene un prestigio social muy grande, porque
Ayer creo que era, estuve escuchando una conversación que tenías con otras dos personas, no recuerdo ahora mismo quién, pero dijiste una frase que yo me la he apuntado aquí también, que es esta frase, bueno, una reformulación de esta frase de Fernando VII, ¿no? Que dice, todo para el niño, o todo por el Sin niño, el niño. pero sin el niño, ¿no? Sí. Bueno, abres muchos frentes ahí, Javier, muy necesarios, ¿no? Em, Esta lógica de que han sido para dominar, mira, yo creo que a lo largo de los años, llevo casi 27, 28 va a ser ahora dedicada a esto, ¿no? Pero hay algunos elementos que para mí son como pilares fundacionales que no varían, aunque en otras cosas, pues obviamente evolucionas, ¿no? Antes te mencionaba el tema de la historia de la infancia. Algunos historiadores narran, leer historia de la infancia es espectacular, a mí me parece interesantísimo. Algunos historiadores resumen que la historia de la infancia es la historia de su control. Esta historia, esta frase yo la digo donde sea que tenga oportunidad, porque es real, en buena medida es real. Y de hecho, no solo eso, yo iría más. La historia de la infancia es la historia de su control, especialmente en las clases obreras, porque no es lo mismo la historia de la infancia en las clases obreras que la historia de la infancia en las clases acomodadas. Yo uso mucho, aunque suena, puede ser llamativo, la película de Mary Poppins para hablar sobre el tema de la educación, ¿no? Porque creo que refleja muy bien pues ese momento, ¿no? de la industrialización Mm. y de lo que habla Estela de esta necesidad político-económica. Claro, em, ¿a qué nos referimos con la historia de su control? Mm, de alguna manera, esta necesidad o sea, uno, si no nos da tiempo, porque si uno hace un relato de cómo se ha construido no solo la historia de la infancia, sino la historia de los propios derechos humanos, y esto lo dicen algunos historiadores también de filosofía del derecho, em, la voluntad de controlar a la infancia ha estado de manera permanente. Permanente. Hay artículos exquisitos, si te interesa alguno te puedo compartir luego en algún momento, Sí, sí. de cómo se origina el control de la infancia en función de la socialización que se realizaba en las tabernas en la época de la industrialización. Claro, había niños y niñas que acudían a la taberna del barrio con sus padres y madres, y había niños y niñas cuyos padres y madres comían con los banqueros y las fuerzas vivas de la ciudad. Literalmente, esto está súper documentado. En esa lógica que hablábamos del sentido de dominar, lo que nos preguntamos es si tenemos una educación que tiene este carácter liberador y creador de ciudadanos y ciudadanas críticos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto el sentido de una sociedad no sigue teniendo estos componentes de meritocracia? Por ejemplo, estos componentes de meritocracia que para mí es fundamental, te habrás dado cuenta ya a lo largo de esta conversación, el tema de clase es fundamental. No es lo mismo nacer en el seno de una familia popular, obrera, trabajadora, que ser hijo o hija de en una familia acomodada. Esto es nuclear, no te condiciona la vida y te condiciona o te puede condicionar la vida. En ese sentido, ¿es realmente la educación un espacio de emancipación? Pues yo tengo mis dudas. Eh, ¿Por qué en los últimos años ha habido igual que está pasando con la educación, se ha disparado de manera evidente eh, los colegios concertados? Porque una buena parte de las familias consideran que la heterogeneidad del alumnado afecta a la calidad del aprendizaje de sus hijas e hijos. Y entonces vamos convirtiendo la escuela en espacios de elitismo de alguna manera y ahí también van los fondos. No nos da tiempo ahora entrar en ese detalle, además yo no me los conozco o sea, no los conozco de memoria. Pero, y luego hay autores que reconocen, que me parece muy interesante, que exactamente igual que el debate que hace
unos años que nos plantearon las colegas feministas muy bien planteado que el trabajo reproductivo debería de estar reconocido como tal, hay colegas que plantean que la contribución que hacen los niños y niñas acudiendo todos los días a la escuela también debería estar reconocido en la contribución de un país. Y eso es revolucionario plantearlo. Nadie se plantea que los niños y niñas cuando van al cole y se pasan sus 7 horas en clase, están contribuyendo al país, están sosteniendo. Incluso algunos autores van más allá, que a mí me gusta siempre decirlo, dicen, ir a la escuela en tiempos de guerra es contribuir al sostenimiento de la paz. Pero nadie piensa que un acto tan sencillo como salir de casa e ir al cole y continuar, aunque caigan bombardeos, es contribuir a la paz. Bueno, estas son las cosas que creemos que no vemos Ujú. y que de alguna manera hemos tratado de contribuir a ellas en el libro con mayor o menor fortuna. Sí, sí. Bueno, yo creo que se abre, por lo menos para mí, se ha abierto un campo interesante en el que resueno con algunas, bueno, sobre todo sobre todo con las palabras y la expresión de chicos y chicas, ¿no? Lo que nos dicen. De lo que dicen literalmente, ¿no? Porque yo creo que eso es Mm, lo más revelador de todo. mm, Y me quedo también con esta idea, ¿no? Que también lo tenía apuntado aquí, porque, eh, eh, bueno, esto yo creo que no es es un poco una reformulación de lo que habías mencionado de Paulo Freire sobre el diálogo, ¿no? Pero ujú. literalmente en del libro copié que el diálogo es condición fundamental para la verdadera humanización Humanidad, de los seres humanización. humanos. Sí, Que esa es una frase de Freire fundamental. que la humanización es un proceso, no es que somos seres humanos, pero el proceso de humanización es un proceso fundamentalmente, así lo entiendo yo, de relación con el otro. Es ahí donde Es se que la es la base de profundización la de la... condición, claro, es la base de la condición humana, Javier. Entonces, pues por rescatar, ¿no? Y para ir cerrando, rescatar esta idea, ¿no? Del diálogo, de la escucha, ¿no? De la escucha, de la escucha profunda, auténtica, verdadera, no de oír simplemente, ¿no? Sino de escuchar, como decías tú antes, reconociendo al otro y, y del diálogo, ¿no? Que me parece que igual, pues eso, pueden ser las herramientas que nos puedan ayudar a, bueno, pues mejorar, digamos, la actual situación de la infancia, ¿no? Y no sé si tú Claro, quieres... es que no, yo creo que el diálogo cuando se hace desde el respeto es un encuentro humano, básicamente. Es un encuentro humano y ese diálogo tiene que partir de un reconocimiento Mm, sí, 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 sí. y se tiene que expresar en no hablarles de otra forma ni hablarles de otro tono, considerar que lo que nos están diciendo es importante. Es un encuentro en el que reconoces al otro, a la otra y a partir de ahí construyes otro tipo de sociedades. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, pues Marta, vamos a cerrar aquí. Muy Te bien. agradezco mucho la oportunidad de poder tener esta conversación. Luego sí que te voy a pedir algunas referencias de autores que has mencionado, incluso de algunas otras referencias. Y, y bueno, pues darte las gracias y, bueno, pues espero que podamos tener alguna oportunidad más de poder profundizar en estos asuntos. Pues yo también os agradezco mucho a ti y a Ojo de Agua la invitación y que la vida nos siga encontrando, Javier, que esa es la clave.